Medidas de dispersión. Las medidas de dispersión centrales son todas aquellas que nos ayudan a tener un acercamiento o un aproximamiento a una variable estadística. Existen dos tipos de medidas de dispersión. Estas serían las medidas de dispersión absoluta y la medida de dispersión relativa. La medida de dispersión absoluta es toda aquella que nos puede ayudar en un análisis estadístico o resolver un ejercicio. Las medidas de dispersión relativa son todas aquellas que son independientes a las variables para resolver los problemas y sin que el número no sea tan grande. Gracias por su atención. Mi nombre es Sebastián Fernández y yo les voy a hablar sobre la distribución normal. La distribución normal no es nada más aquella que es una distribución de proximidad. Esta distribución la representamos con una montañita. Esta montañita es conocida como campana de Gauss. Esta en su medio lleva la media y esta media está representada con una letra U, que sería el mu. De este lado tenemos el 50% del problema y de este lado el otro 50%. Esta distribución, esta proximidad, tenemos esta fórmula, que sería x su variable menos el mu, que sería su media, y entre el sigma, que sería la desviación estándar. Para este caso tenemos este problema, como dice a continuación. En una ciudad la temperatura promedio es de 18 grados centígrados. Una desviación estándar en la temperatura de 3 grados centígrados. ¿Cuál será la probabilidad de que un día, al azar, la temperatura sea menor a 14 grados centígrados? Estos datos provienen de una distribución normal. Como vemos aquí, la probabilidad de que la variable de que la temperatura sea menor a 14 grados centígrados es lo que tenemos ejecutado aquí. Progresamos y ponemos nuestra probabilidad, seguimos acompañados de nuestra fórmula. Z es menor a 14 grados centígrados menos 18 grados centígrados entre 3. Aquí resolvemos, sería la probabilidad Z menor a 14 menos 18 entre 3 daría 1.33. Esto lo buscamos en nuestra tabla de Z y daría 0.0918. Nos vamos a nuestra tabla aquí y tenemos que la temperatura de una ciudad promedio es de 18 grados centígrados. Y nos están preguntando cuál es la probabilidad de que un día al azar la temperatura sea menor a 14 grados centígrados. Entonces, la probabilidad de que un día sea menor a 14 grados centígrados lo ubicamos por aquí. Y para resolver el ejercicio y decir cuál es la probabilidad de que un día al azar la temperatura sea menor a 14 centígrados, sería de Gracias por su atención. Mi nombre es Diana Flores y vengo a hablar sobre la kurtosis. Cuando medimos una variable aleatoria, normalmente los valores más frecuentes están cerca de la media. Por ejemplo, si la altura de la media de clase 1.2 centímetros, la mayoría de los alumnos tendrá una altura cercana a este valor. Esto se considera una distribución normal. Sin embargo, no todas las variables se comportan así. Algunas variables tienen valores muy concentrados alrededor de la media
que sería media presión, mientras que otras tienen un valor más disperso, mayor dispersión. La kurtosis no dice si una distribución es más apuntada o más concentrada o más achatada, menos concretada. Existen 3 tipos de kurtosis. Leptocurtina, existe una mayor concentración en los valores en torno a su medida. La mercutosis, existe una concentración normal de valores en su torno de medida. Y la platucortina, existe bajo la concentración de valores en torno a una medida. También existe una fórmula para calcular la kurtosis. Tenemos la kurtosis, tenemos los 4 movimientos y tenemos los dividendos típicos. Y aquí abajo podemos encontrar el desglose o la definición de cada miembro que está en la fórmula. Buenas noches. Hola, les vengo a hablar sobre el sesgo en la estadística. El sesgo en la estadística es un término utilizado para estadísticas que no proporcionan un resultado preciso de la población. También existen diferentes tipos de sesgo, como el sesgo de respuesta. Este ocurre cuando los participantes corresponden a las preguntas de manera que creen que es lo que esperan, o sea, que creen que es lo que espera o lo que es socialmente aceptable en un lugar. Existe también el sesgo de publicación. Se refiere a la tendencia a publicar solo aquellos resultados que son positivos o significativos, o mientras que los estudios con resultados negativos pueden quedar sin publicar. También existe el sesgo de medición. El sesgo de medición sucede cuando las herramientas o métodos utilizados para recolectar datos no son precisos, lo que puede llevar a errores en los resultados. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Samuel Cedeño y vengo a hablarles sobre unos ejemplos de asimetría y kurtosis. Los siguientes ejercicios son: un maestro desea analizar la forma de la distribución de datos de las calificaciones registradas por sus estudiantes. Las muestras de sus 15 estudiantes son 20, 18, 15, 30, 12, 18, 28, 24, 21, 11, 10, 28, 23, 21 y 15. Lo primero que tenemos que hacer es tomar la medida de los datos, es decir, la medida muestral, que sería 19.6. Lo segundo es la desviación estándar, la cual es varianza 39.68 y la desviación estándar 6.29. Lo tercero es que obtenemos la diferencia a la cuarta potencia de la ecuación. Es decir, lo que hacemos es tomar los datos de cada estudiante, 20, 18, 15, 30, etc., y los restamos con la media muestral. Y de luego todo esto lo elevamos a la cuarta potencia. El resultado total es de 40.380.528. Ahora, como cuarto paso, lo que hacemos es dividir entre los números de datos, es decir, lo que agarramos el resultado que nos dio el tercer paso y lo dividimos entre los datos totales de los estudiantes, que serían 15 estudiantes, lo cual nos daría 2.692.03. Ahora, como quinto paso, lo que hacemos es elevar la desviación estándar a la cuarta potencia. La desviación estándar es 6.29, lo elevamos a la cuarta, lo cual nos daría 1565.31. Como sexto paso, lo que hacemos es dividir los valores de los pasos 4 y 5, es decir, 2.692.03 entre 1565.31, lo cual nos da 1.7201. Esto lo restamos con 3 y nos da igual a menos 1.279. Como vemos, el valor es negativo, por lo tanto es una distribución de datos platicúrtica. Como ejemplo de asimetría,
lo que tenemos es que se desea analizar el comportamiento de los últimos lanzamientos de un pitcher de softball. Las velocidades son 50, 60, 55, 65, 40, 39, 70, 45, 56, 60, 58 y 40. Lo primero que debemos hacer es tomar la medida armónica, es decir, la medida muestral, la cual es igual a 53.16. El segundo paso es la desviación estándar muestral. Tenemos la varianza, que es igual a 106.87, y la desviación estándar, que es igual a 10.33. Como tercer paso se aplica la ecuación de asimetría. Esta es la siguiente ecuación. Para resumirles la ecuación, lo que hacemos es dividir 1 sobre el número total de datos, los cuales serían 12, y lo siguiente sería tomar cada dato, es decir, cada dato de lanzamiento, 50, 60, 55, etc., y los restamos con la medida muestral. Y esto lo elevamos a la tercera potencia. Hacemos esto mismo con cada dato, lo cual nos da un resultado de menos 0.07. Ahora, como sabemos, el coeficiente asimétrico es negativo y por lo tanto se tiene una distribución con valores que tienden a estar por encima de la media. Y bueno, eso sería todo, así que muchas gracias por su atención.